Yo voy a hacer como una introducción muy cortita, medio de fan, no lo puedo evitar. Para mí es un placer presentar a Nati y que desde la Secretaría de Medios podamos hacer esta charla. Yo la conocí a Natalia a través de uno de sus libros, antes de conocerla en persona. Y lo interesante de esto es que ese libro lo había recomendado una mañana radial, el Marca de Radio, Eduardo Aliberti. Los sábados a la mañana yo solía escucharlo cuando era estudiante de comunicación y cuando estaba estudiando la maestría. Eduardo había sido mi profesor y uno tiene como esos recorridos en donde va absorbiendo lo que las personas que tiene como referencia y demás recomiendan. Fui, me lo compré, me enamoré de ese libro, que tengo rayado por todos lados y con muchos papelitos. Se lo recomendé además a muchas personas y la verdad que lo he releído muchas veces. Ese libro se llama El poder de la agenda, política, medios y público. Y hay una cita en ese libro que a mí siempre me ronda en la cabeza, sobre todo cuando damos charlas o cuando conversamos con trabajadores, con estudiantes, con trabajadoras de los medios, que es que los medios no nos dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Y a mí me parece que es interesante que abordemos ese tema siempre, una y otra vez, cuando discutimos que nos dicen, no, bueno, los medios nos dicen qué tenemos que pensar. Y en general los medios nos dicen sobre qué hablar. Y eso siempre me pareció muy interesante de ese libro, y con el tiempo tuve la suerte de conocer a Natalia en la presentación de un libro, siguiendo esto de los recorridos, y también encontré una crónica de que cuando Natalia era chica, escuchaba con su abuela a Eduardo Aliberti, y dije, qué loco, ¿no? Estas casualidades y los encuentros que la vida nos va regalando cuando hacemos recorridos coherentes en pos de esto que nos apasiona, que es la comunicación. Natalia es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, también da clases en la Universidad Austral, dictó varios cursos de posgrado. También me la crucé, la tuve de docente en una diplomatura, donde ella hablaba muy apasionadamente sobre los encuadres, que es otra cosa que quienes estudiamos comunicación y nos dedicamos a esto también deberíamos tener siempre muy presente. Y me pasó con el tiempo, ahora ya me compré el nuevo libro de Natalia, que se los recomiendo también. El libro se llama Fake News, Trolls y otros encantos, que ella lo escribió con Ernesto Calvo. Y hace unos días atrás me la volví a tropezar en una charla organizada por Claxo, donde ella muy apasionadamente debatió y puso sus puntos en acuerdo y en desacuerdo, y hablaba sobre las redes como ese terreno en disputa, un poco como la historia, ¿no? Que uno siempre dice que la historia es un terreno en disputa. Bueno, las redes hoy son parte de nuestra historia, nos atraviesan, y también son un terreno en disputa. Yo soy muy sincera en esto, creo que Nati es de las nuevas caras, ya no tan nuevas para algunos, pero sí para otros y otras, que todos deberíamos leer, sobre todo porque Natalia interpela y nos incomoda desde el lugar de la investigación, desde el lugar de los medios, y pone permanentemente en tensión y en disputa un montón de conceptos que a veces todos tomamos como dados. Y me parece que en este mundo donde siempre están en discusiones las verdades y las certezas, Nati hace bastante para incomodarnos sobre eso, yo les contaba las anécdotas de los recorridos en función de esto. Me parece que la comunicación también es ese mapa donde muchos y muchas nos ayudan a tomar caminos, distintos caminos, y en eso Nati es una guía, así que las dejo con ella, los dejo con ella para que les cuente más sobre esta cuestión de política y redes y la polarización y el consenso. Bueno, gracias, Valen. A veces es lindo iniciar una charla así con palabras de tanto cariño, y a veces es más presionante porque uno se pregunta si va a estar a la altura de tanto crédito. Pero bueno, de cualquier modo te agradezco mucho, esa presentación tan amorosa. También a mí me complace compartir este espacio, primero por el deseo de abrir los intercambios y los contactos con otros y otras colegas de otras provincias de la Argentina. Yo estoy hablando desde Buenos Aires capital en este momento, así que eso ya de por sí me complace, y me complace mucho más hacerlo con Valeria, a quien le tengo muchísimo cariño, al igual que a Sebastián.
Así que si les parece bien, después de todos estos mensajes de amor, empezamos pensando qué nos pasa con las noticias falsas, con las noticias verificadas, y en qué medida uno puede distinguir estas cuestiones de lo que entendemos como operaciones de fake news, como operaciones políticas que buscan generar un daño, ¿no? Nosotros encontramos una diferencia allí. Me gustaría en alguna medida poder plantear esa distinción aquí desde un punto de vista crítico. Una de las primeras cuestiones que me parece uno podría preguntarse, y que parece una pregunta de perogrullo, pero creo que en alguna medida no lo es, y tiene que ver con ¿por qué nosotros creemos que hay noticias que son falsas? ¿Por qué serían obviamente falsas? Y me parece que es una pregunta importante para desandar en alguna medida la responsabilización que suele haber sobre el usuario de a pie respecto de por qué no se da cuenta. O sea, hay una culpabilización allí de por qué no se da cuenta cuando una noticia es falsa y en qué medida ese usuario de a pie tendría que tener las herramientas suficientes para no compartir o no propagar una información que es falsa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros nos encontramos con noticias falsas? ¿Qué son las noticias falsas y en qué se distinguen, como decía recién, de las fake news? Una fake news es un acto político, es un acto de bullying, además, y tiene como propósito generar un daño. Las noticias falsas, en cambio, pueden tener que ver meramente con la falta de verificación de su contenido y no necesariamente con el objetivo, el propósito político de expresarle al otro que hay allí un ejercicio del poder. Cuando nosotros pensamos en las operaciones de fake news, pensamos necesariamente en la coordinación de distintos tipos de actores que tienen muy aceitada el conocimiento y la intervención en las redes sociales, que conocen perfectamente por dónde discurren los mensajes, cuáles son los caminos que recorren mensajes que son mucho más personalizados y fragmentados, y que además es un discurrir de mensajes que muchas veces colabora en esta polarización en la medida en la que no interactuamos con otros que están del otro lado de la grieta. O sea, esa polarización se explica en parte por lo que nos pasa a nosotros respecto a las intolerancias sobre lo que piensa un otro distinto, pero también se ve consolidado por la forma en la que las redes sociales distribuyen, o los algoritmos en las redes sociales deciden cómo distribuir los mensajes. Otro de los elementos que me parece que son centrales para pensar en qué marco una fake news puede tener asidero y puede efectivamente ganar resonancia y propagarse, es cuando nosotros podemos observar que hay una complementación y podemos darle una mirada más general y estructural a la circulación de información, ¿no? En ese punto, tal vez retomando lo que decía Valeria, no hay tal cosa de que los medios instalen una agenda por fuera de otros dispositivos comunicacionales o en orquestación con otros dispositivos comunicacionales e incluso en disputa con otros dispositivos y actores que participan en ese proceso comunicacional. Y en ese punto no es que lo que se cuece en los medios tradicionales es distinto a lo que circule o se forje en las redes sociales. Los medios tradicionales son influencers, son autoridades en las redes sociales, y al mismo tiempo las redes sociales también son escenarios donde se da el mismo tipo de disputa por la agenda que se da por fuera de las redes sociales. Por eso es que nos parece que no es lo más conveniente establecer esa dicotomía, y en términos puntuales yo voy a mostrar un evento que tuvimos oportunidad de analizar en el marco de la pandemia, y que muestra como la homogeneidad, o sea,
la consonancia de distintos medios en Argentina dieron plafón a la posibilidad de que una fake news tenga intensidad y logre dañar al otro. También es cierto que las operaciones de fake news logran instalarse y logran propagarse en escenarios polarizados, porque lo que pasa en esos escenarios polarizados es que logra que otros se queden aferrados a esas ideas, a esos valores idiosincráticos, y expulsen o se sientan mucho más alejados de los otros distintos. Entonces, en ese escenario polarizado, una información, un mensaje negativo puede tener mayor activación en ideas, creencias y en prejuicios de los distintos usuarios que están circulando. Y en ese sentido, además, insisto en que también las fake news pueden ser una forma de disputa por la agenda, porque muchas veces una de las estrategias de la fake news es dar visibilidad a un tema que por ahí estaba latente o invisibilizado. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué esta noticia podría ser verdadera o no? ¿Por qué no podría ser verdadera una noticia donde durante el mes de abril circuló con tanta intensidad y se tematizó con tanta intensidad la idea de que iba a haber una salida indiscriminada de presos? Había muchas conjeturas alrededor de eso, y los medios tradicionales se orquestaron mucho alrededor de eso. Entonces, bueno, digamos, una supuesta declaración de un preso que dice algo por el estilo podría ser perfectamente verosímil. Hay un entramado, un contexto que me parece importante traer a colación de la salida indiscriminada de presos, porque fue una de las estrategias de fake news que se desprendió de toda esta tematización más generalizada de la que hablo. Y uno de los casos que me parece elocuente para mostrar de cómo se extendió esta creencia, tanto de los medios tradicionales como desde las redes sociales, fue lo que ocurrió a fines de abril respecto de esta noticia. A tal punto tuvo eco esta información que llegó a tener mucho impacto en la agenda política, que tuvo reversiones y revisiones de esas decisiones. Lo cierto es que el 27 de abril se publica esta noticia en Clarín. Fíjense que es una noticia donde se asigna a Alberto Fernández la responsabilidad prácticamente individual de esto, ¿no? Como si lo hubiera tomado en soledad, sin dialogarla, sin discutirla de manera más general con otros expertos o con otros miembros de su gobierno. Y lo interesante no es solamente cómo se encuadró esta noticia, sino que lo interesante es que en los 2 días subsiguientes, esta noticia se fue replicando con exactitud, tal cual el título, tal cual el resto de la nota, en distintos medios digitales en todo el país. Tanto es así que en 2 días después, esta nota se había replicado en 102 medios digitales en el resto del país. Y el 50% de esos medios digitales ya directamente había perdido de vista cuál había sido la fuente primaria de esa noticia. O sea, ya ni siquiera se citaba que esa noticia había sido publicada inicialmente por el diario Clarín. Entonces, esto que nosotros llamamos homogeneidad, es decir, que desde los grandes medios se va propagando una información, cual si fuera como si fuese vieron que los riachos van desembocando en un río que es más troncal. Bueno, acá sería al revés, como si los grandes ríos desembocaran su información de manera arterial en esos riachos, que son los medios más pequeños, que se quedan con muy pocas herramientas para chequear de dónde viene esa información. Y este tipo de homogeneidad es mucho más importante y mucho más intensa en el momento de la digitalización de los medios, donde
Una de las medidas que nos lleva a preguntarnos si una noticia es, o si un evento es noticiable o no, es el hecho de que esté publicado en otros medios. En ese sentido, había un autor, a fines de la década del 80 del siglo pasado, que decía: homogeneidad o consonancia, estamos hablando de lo mismo, es igual a verdad. Entonces, eso es un efecto que es central y que es un efecto que arma un contexto comunicacional y una tematización alrededor de un tema. Lo cierto es que ese contexto al que me refiero es el que permitió que en los días subsiguientes hubiera un ataque muy, muy importante, muy intenso, que no duró demasiado, pero fue muy intenso hacia los colectivos feministas por parte de distintos sectores que tienen mucha influencia en las redes sociales, pero que son sectores que están relacionados con distintos espectros dentro de la derecha y la desde aparato político opositor hasta trolls que tienen una profunda relación con servicios de inteligencia de la Argentina, y llegando a también grupos que están financiados y que tienen relaciones internacionales en este marco. Entonces, el hecho de preguntarse dónde están las feministas cuando supuestamente iban a salir de las cárceles supuestos 500 violadores, digamos, un número que se puede, cualquier número es verosímil en ese marco. Pensar en 500 violadores que van a salir porque sí de la cárcel es perfectamente verosímil en el marco de la tematización que se armó, de la que les hablaba recién, dentro de la cual esa homogeneidad de la que hablaba respecto de la nota de Clarín es un ejemplo más dentro de una tematización que fue mucho más compleja. Entonces, este escenario comunicacional más general, dentro de la cual una operación fake news puede tener lugar, es importante para no pensar las fake news como de manera discreta, como eventos que se producen por fuera de todo, o como eventos que tienen que ver con la manipulación que logran una serie de trolls pagos, ¿no? O sea, necesitan de la convergencia y la coordinación de distintos tipos de actores, pero además se necesita de este contexto comunicacional. Después de ese evento, hubo otro que también fue muy intenso. Yo creo que fue incluso más intenso que ese, pero que en alguna medida también toma elementos que ya estaban circulando relativos a la sensación de inseguridad que se va generando en la gente, que además se sobrecarga de miedo, y entonces cualquier tipo de evento que tiene que ver con la dimensión de la inseguridad, con la dimensión del delito, o con la generación de miedo de algún tipo, activa muy rápidamente. Primero que activa porque la Argentina activa el miedo y el temor al delito. Pero además porque activa a nivel internacional. O sea, el delito y la inseguridad es un temor generalizado. Incluso en países donde pudo haber ido bajando las tasas de delito y de victimización. Sin embargo, hay todo el tiempo la posibilidad de volver a dar visibilidad a estas situaciones relativas a la inseguridad ciudadana, y es en ese marco que quería plantear el caso de Villa Azul. El caso de Villa Azul, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Villa Azul fue una de las primeros asentamientos donde hubo explosiones de infectados de coronavirus. En ese escenario, lo que se decidió desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue confinar el lugar, y cuando se confinó el lugar hubo muchísimos tipos de protestas, no solamente lo que podía haber surgido desde adentro de la villa, sino de lo que tenía que ver con estos ataques a la libertad y la posibilidad de circulación, y también bastantes encuadres a los cuales fueron asociadas las políticas de aislamiento y distanciamiento social. Si bien en esa primera época había muchísimo mayor consenso
sobre lo que eran las decisiones de política sanitaria de parte del Congreso Nacional, del Gobierno Nacional, perdón, en profunda coordinación con ejecutivos provinciales y municipales. Aún así empezaba en estos momentos a surgir y a darse visibilidad a eventos que eran profundamente polarizantes, y eran polarizantes además porque se conectaban muy fuertemente con identidades partidarias, que además habían apostado más hacia, o sea, estas identidades partidarias apostaban más a entender el riesgo en términos sanitarios, o aquellos, en el caso de los opositores, a entender el riesgo de la pandemia en términos de crisis económica. ¿Qué fue puntualmente lo que ocurrió con Villa Azul? Que se tomaron imágenes y videos de protestas y represión en Chile, en Santiago de Chile, y se pusieron como que se trataba de protestas que habían tenido lugar en los alrededores de la Villa Azul. ¿Qué es lo interesante de esto? Y acá sí me interesa retomar uno de los primeros ítems a los que me refería en esta presentación, que tiene que ver con la coordinación de distintos tipos de actores. Acá lo que observamos son la aparición como las principales autoridades o los principales influenciadores de este evento de los trolls o las cuentas no verificadas que han formado parte del elenco estable de los eventos de los últimos 4 o 5 años, y además muy apoyados por trolls que forman parte del aparato político de la oposición en este momento, más bien aparato político local también, pero muy fuertemente, y un actor relativamente novedoso, que es lo que en Estados Unidos se denominan fake news mills, que son medios apócrifos que se crean para dar alguna sensación de noticiabilidad, y que en realidad con esta supuesta noticiabilidad lo que hacen es enviar noticias falsas. Fíjense lo interesante de esta coordinación, que casi de manera contemporánea, Infomedia, es este medio apócrifo, usa las mismas imágenes que fueron usadas por Diego Alzagonzue, que ha sido uno de los principales, y sigue siendo uno de los principales trolls en este momento opositores, pero Diego Alzagonzue, Atlantic Ser, fue la primera autoridad, para que se den una idea, durante el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, que estaba muy, muy instalado en la burbuja macrista de ese momento. Cuando hablamos de burbujas, nos referimos a estas. Ahora les voy a poner un ejemplo de polarización en el caso del conflicto con la bonaerense, pero fueron como 2 grandes burbujas que se armaron, donde se ubicaban en una de ellas, en la burbuja más de la derecha dentro del espectro ideológico, los usuarios más vinculados con las ideas más cambienistas o de Juntos por el Cambio, y en la burbuja que está a la izquierda, con ideas del actual gobierno, o ideas más de identidad peronista en términos partidarios. Lo cierto es que, vuelvo a esto, digamos, Diego Alzagonzue, que es un troll, pero que es un troll que es muy probable que esté, digamos, nunca tuve la posibilidad de hablar con quien está detrás de esta cuenta, pero lo que hemos ido viendo a partir de todo este recorrido es que está fuertemente inscrito dentro del aparato político macrista. Y es interesante porque al mismo tiempo aparecen el posteo de Diego Alzagonzue y el de este medio apócrifo encargado de generar fake news. Y en el marco de esta coordinación también observamos cómo esas imágenes no solamente fueron emitidas y producidas por trolls, medios apócrifos, etc., sino que también salió en las pantallas de Todo Noticias. Que lo interesante en ese punto es, uno no podría decir, yo no me animaría a decir de ninguna manera, y además no creo que TN haya estado
inmerso, colaborando en esta coordinación de distintos tipos de actores para generar esta fake news. Pero sí hay que decir que durante la pandemia, gran parte de las noticias falsas que han circulado, adrede o no adrede, surgieron y fueron circuladas por medios tradicionales, ¿no? Entonces, así en ese punto me parece importante plantear que no está habiendo una distinción en ese sentido respecto de cuáles son las fuentes autorizadas en las que uno podría confiar para este tipo de cosas. Y entonces ahora sí me gustaría cerrar esta exposición con el escenario polarizado en el cual este tipo de noticias pueden tener lugar. El mapa que estoy mostrando aquí es un mapa de polarización política en redes sociales, en la red Twitter. Es una polarización que se arma alrededor del conflicto que hubo con la policía bonaerense. Esto lo que está mostrando es cómo se dieron las interacciones de mensajes entre distintos usuarios en dos burbujas que no dialogan y no interactúan entre sí en lo más mínimo. Y estas dos burbujas simplemente lo que hacen es interactuar en el interior de esas burbujas. Uno de los elementos que me parece importante señalar aquí es quiénes son los principales autoridades, es decir, los principales influenciadores en estas dos burbujas, y qué grado de propagación alcanzaron sus mensajes. Si ustedes se fijan en las barras, en el gráfico de barras que está del lado de la derecha, que son las principales autoridades de la burbuja amarilla o cambiemista, se van a dar cuenta que, o se los cuento yo, que la gran mayoría, entre las 10 primeras autoridades, las cuentas que vemos allí son cuentas no verificadas, es decir, son trolls no verificados. Troll es además alguien que ataca, no necesariamente es una cuenta no verificada. O sea, Trump es un troll, nosotros tenemos muchos dirigentes políticos que son trolls, porque en realidad lo que están haciendo es un acto de trolling, un acto de ataque y un acto de bullying nada más. Pero en este caso se combinan el hecho de que quienes lograron instalar esta agenda en la burbuja macrista fueron fundamentalmente trolls. Y además, en la gran mayoría de los casos, son trolls que formaron parte, insisto, del elenco estable de esa burbuja en los eventos de estos 5 años que fueron los más disruptivos y los más polarizados. Pero algo que me parece mucho más interesante aquí en términos de cómo se piensa la disputa por la agenda en las redes sociales, la disputa por la agenda en las redes sociales uno podría resumirla en la siguiente frase. En el diálogo político en redes sociales importa menos el mejor argumento y mucho más la mayor propagación. ¿Por qué? Porque en esa propagación es donde se alcanza una mayor viralización y una mayor difusión de determinados mensajes, de determinados encuadres, de determinados puntos de vista sobre los asuntos. Y es además una forma de visibilizar los asuntos. Entonces lo que me interesa además remarcar en este punto es que en la burbuja de la izquierda no solamente sí había usuarios verificados, sino que en la burbuja de la izquierda los usuarios que eran más autoridades en este marco alcanzaban sus mensajes, alcanzaban, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 retweets como máximo, pensando en las primeras autoridades, mientras que los usuarios, autoridades de la burbuja de la derecha, alcanzaban entre 30.000 y 40.000 retweets de sus posteos, ¿no? Entonces esto nos da además una dimensión de los alcances que van teniendo estas autoridades. Si nosotros juntáramos estos dos gráficos de barra, las primeras autoridades que tenemos en la burbuja de la izquierda se ubicarían entre 11, en el lugar 11 y 12, o 12, ¿sí? O sea que fíjense cuán abajo
quedaron las autoridades con capacidad de instalar agenda en la burbuja azul. Y quiero cerrar con otros dos ejemplos del mismo caso del conflicto con la policía bonaerense, que tiene que ver con preguntarnos cómo activan o cómo logran ser compartidos y viralizarse los mensajes que son emitidos por las autoridades en la red, y también pensar cuáles son las etiquetas que logran tener mayor propagación. Fíjense que en el caso de estas autoridades en la red que lograron mayores niveles de polarización, de activación o de interacción, o sea, cuando hablamos de interacción nos referimos a los retweets que hay alrededor de determinados mensajes. En todos estos casos, que son las primeras autoridades que veíamos, o sea, las primeras autoridades de todas, ¿no? Porque son las que alcanzaron mayores niveles de propagación, entre 30.000 y 40.000 retweets, como les mencionaba recién, fíjense que la mayoría logró activar a los usuarios de la burbuja amarilla. ¿Qué significa eso? Que esos usuarios eran los que estaban entusiasmados para hablar del tema. Y estar entusiasmados significa no solamente que hay una interpelación emocional de determinados tipos de mensajes, sino que esos mensajes me reconfortan cognitivamente, me reconfortan ideológicamente, ¿no? Si uno pensara en una suerte de espiral del silencio, hay temas sobre los cuales nosotros tenemos opiniones que no son mayormente compartidos, y en esos casos nos llamamos a silencio. En cambio, en aquellos temas con los que nos sentimos cómodos cognitivamente e ideológicamente, es mucho más probable que nos animemos a hablar. Eso es lo que pasó en términos de aquellos mensajes que fueron más propagados, digamos, que animaron a hablar sobre el tema y a querer compartir a fundamentalmente usuarios de la burbuja macrista. Lo mismo pasó con los hashtags. Y en este punto, y para ir cerrando, quiero mostrar cuál es la diferencia en lo que generaron los hashtags, en el encuadre que podría uno identificar con estas etiquetas, y en cómo esta puede ser una forma de preguntarnos quién está ganando la agenda, en este sentido, ¿no? O quién está ganando la capacidad de instalar determinados encuadres alrededor de este tema. Porque, así como les decía recién, aquellos mensajes que tienen congruencia cognitiva, que nos entusiasman cognitivamente, nos llevan a propagar una información y a querer compartirla, y en cambio aquellos que nos perturban ideológicamente, nosotros solemos evitarlos, y por supuesto no los compartimos. En este caso, lo que vemos es que la mayoría de los hashtags activaron y fueron compartidos en la burbuja opositora. Y en cambio, aquellos que lograron ser más compartidos en la burbuja actualmente oficialista, fueron hashtags mucho más defensivos. O sea, fueron etiquetas que respondían a encuadres de los otros, ¿no? Si uno dice todos con Axel, en realidad todos con Axel no era una agenda nueva que uno instala, sino que es una agenda que responde, o un encuadre que responde a nadie con Axel. ¿Por qué me parece importante señalar esto, y por qué me parece importante enfatizarlo en el marco en el que estamos tratando de tener una reflexión política alrededor de la dimensión comunicacional de toda, digamos, de la pandemia, pero de cualquier evento político hay que pensarlo en términos comunicacionales? Me parece que hay que tratar de dar una batalla por la agenda en este momento, sin pensar a qué medio voy, en dónde logro, o sea, sin pensar en los escenarios mediáticos convencionales solamente, sino que hay que pensar en términos más macro, más comprensivos, porque no deja de haber una coherencia muy fuerte entre lo que logra instalarse en las redes sociales y lo que se promueve en el espacio mediático convencional, ¿no? Sea o no sea que hable un dirigente político, o sea, un dirigente político se lo puede hacer hablar en un espacio
mediático convencional y denostarlo también, ¿no? Ni que hablar de aquellos actores que no tienen capacidad defensiva en el escenario mediático convencional. Y además, no es solamente a partir del uso de adjetivos que nosotros instalamos una agenda. Nosotros instalamos una agenda y logramos promover determinados encuadres en la medida en la que definimos situaciones. Es muy basal a lo que me estoy refiriendo. Si uno dice nadie con Axel, o todos con Axel, o si uno dice conflicto bonaerense y eso dispara la propagación en la red, en la comunidad opositora, ahí ya estamos definiendo las situaciones, pero no solamente se está definiendo la situación, sino que lo que se está logrando es que determinados actores políticos, mediáticos y actores, gente de a pie, se apropien del tema. Ese concepto de apropiarse del tema o tener propiedad sobre un tema es cuando uno se siente y los demás ven a uno legitimado y con reputación para expresarse alrededor de un tema. Siempre se ha dicho que la economía ha sido propiedad del actual oficialismo o ha sido propiedad del peronismo, mientras que la inseguridad ha sido propiedad de la actual oposición. Entonces, lo que hay que hacer allí es ver también cómo una operación de fake news no es solamente una operación de generación de daño, sino que también puede ser una forma de dar visibilidad a determinados temas sobre los cuales uno tiene reputación, sobre los cuales uno se siente cómodo para hablar. Cuando uno va armando cual goteo esos escenarios comunicacionales, termina ganando la agenda. Pero terminar ganando la agenda tiene que ser mirado de manera más general, más estructural, más comprensiva y más como sedimentación en el tiempo. No se puede mirar como un evento discreto, como un momento único, sino que no hay que perder de vista que la instalación de la agenda es procesual, que la instalación de determinados encuadres sobre la realidad política y social es permanente, es estable y que se va armando día a día, momento a momento, ¿sí? En este caso, me parece que desde las burbujas oficialistas, desde los actores del actual oficialismo, hay que tratar de recuperar esa agenda, porque del otro lado hay un conocimiento muy, muy fehaciente sobre cuáles son los recorridos comunicacionales y los recorridos discursivos para ganarla. Hasta aquí, entonces, dejo mi exposición y si quieren abrimos un espacio de preguntas. Gracias, Nati. Yo, si querés, te voy trasladando las preguntas que fueron escribiendo en el chat. Los chicos, ¿vos ahí me escuchás? Bueno, una pregunta que hicieron, que no es pregunta, pero era para que vos aclararas, era cómo era el nombre en inglés de los medios apócrifos. Ok, es Fake News Mills. Mills significa molino en inglés, y lo que trata de mostrar es cómo los molinos que hacen granos, cómo acá también se pueden hacer noticias falsas, cual si fueran molinos que hacen grano a granel, ¿no? Entonces es como hacer noticias falsas a granel. Fake News Mills, con doble L. Bien. Preguntan afirman que encuentran mayormente trolls en Twitter, si vos creés que es así y por qué. Mira, cuando pensamos en esta coordinación, una cosa que me parece clave es ver que cuando circulan este tipo de noticias falsas, de fake news y ataques con campaña negativa, etcétera, en general hay bastante coordinación en las distintas plataformas. Facebook también es una plataforma que logra muchísimo engagement con las fake news. De hecho, si uno mira las verificaciones que hace la organización Chequeado, ellos en general, cuando se trata de verificación de desinformación,
ellos muestran los niveles de viralización que esas fake news tuvieron en las distintas redes, y en general hay redes que fueron en coordinación, y muchas veces se suma WhatsApp también, aunque WhatsApp no es la red que mayor niveles de viralización logra. Ahí hay una idea errónea en ese punto. Pero en general van en coordinación. Una cosa que uno podría decir es que en estas coordinaciones lo que ocurre es que hay distintos usuarios, son distintos los usuarios que habitan estas distintas redes. En general, cuando uno quiere pensar en agendas políticas, o cómo instalar temas desde la agenda política, es importante darse cuenta que, por ejemplo, Twitter es más, es un espacio virtual más para la política nacional o internacional, y Facebook es más un espacio para la política local, ¿no? Porque tiene que ver con quiénes son los que están allí dentro. Entonces me parece que cuando hay estrategias de daño de este tipo, en general lo que ocurre es que hay coordinación de distintas plataformas como para que eso tenga más viralización y para tener mayor penetración en los distintos niveles de regiones, ¿no? Niveles locales o nacionales. Otra pregunta que nos hacen, en función de esta afirmación de que el nuevo campo de batalla son las redes en la disputa por la agenda, ¿cómo regularlas y qué acciones se pueden proponer para que haya una regulación si es que ahí se está disputando la agenda y no hay regulación actualmente? La disputa por la agenda puede ser incluso más general, ¿no?, que pensar en cómo regular las redes sociales. Hay algunas acciones, tanto empresarias como legislativas, que tienen el foco puesto en esta preocupación. Yo creo que no logran resolver la situación todavía, es de una gran magnitud, en parte porque muchas veces son los partidos políticos los principales interesados en este tipo de campañas, ¿no? Tanto en términos macro, de lo que solemos ver como eventos que van surgiendo en el último tiempo, como cuando, en términos anecdóticos, cuando uno se entera que un partido político contrata a un consultor y lo primero que le pregunta es si tiene aceptada esa dimensión de la comunicación digital, y sobre todo la capacidad de generar daños o hacer fake news hacia el oponente. Entonces, me parece que en ese sentido es importante que la posibilidad de preservar de preservar la intimidad de las personas y el que no sean dañados, etcétera, tiene que, o requiere de una discusión pública más general, ¿no?, más inclusiva incluso. Porque cuando digo una discusión pública no me refiero solamente a una discusión legislativa, no, me refiero a una discusión donde también puedan entrar sectores de la sociedad civil, que no están presentes y que son necesarios, determinados colectivos que saben perfectamente en qué consistieron los ataques hacia esos sectores, y que además, como suelen ser los más invisibilizados, no terminamos de saber. Me refiero a poder conocer en qué consistieron ese tipo de ataques, ¿no?, o las posibilidades o imposibilidades de defenderse de este tipo de ataques. Y lo que sí creo necesariamente es que tienen que estar incluidas las compañías de plataformas, que son las que pueden aportar la parte técnica de regulación de esto. De todas formas, cuando digo regulación, me cuesta decir regulación, porque no es que no haya regulación, hay una regulación empresaria, finalmente, ¿no? O sea, esto ya me veo repitiéndome porque es algo que se pregunta mucho, y a veces siento que respondo lo mismo, pero la verdad es que hay una regulación empresaria. Las empresas tienen políticas empresarias. El problema es que no las conocemos, que son muy opacas. Son tan opacas, además, que ni siquiera son las mismas en todos los países, ¿no? Una misma empresa global puede tener distintas políticas empresarias en distintos países. Entonces, la regulación tiene que ver con transparentar eso y dar un criterio que sea distinto al criterio empresario.
En ese mismo sentido, Nati, preguntan cómo actuar o si hay instancias de denuncia en función de perfiles falsos, de ataques constantes, de la violencia permanente que se da sobre determinadas temáticas, si hay algún antecedente, digo, hablando de Argentina, sobre la posibilidad de denunciar este tipo de ataques, sobre todo cuando se dan con virulencia. Bueno, uno es gracioso porque algunos de los trolls, yo ayer estaba revisando algunos de los trolls, esto que aparecían como autoridades en la comunidad de la derecha, uno decía, no bloqueo a nadie, si entraste a mi cuenta, no me bloquees. Digamos, uno tiene el derecho al bloqueo. Eso es un derecho que me parece muy importante porque me parece que algo que hay que marcar allí es esta falsa denuncia de atentar contra la libertad de expresión cuando uno bloquea a un troll o cuando denuncia un ataque virtual. Y lo cierto es que, bueno, digamos, nosotros tenemos que ponderar mucho la libertad de expresión, tenemos que defenderla, es un derecho con mayúscula, pero de ninguna manera puede ser un derecho que esté en contra o que vulnere otros derechos, ¿no? Otros derechos como el derecho a no ser abusado, no ser maltratado, no ser intimidado. Entonces, qué sé yo, una de las formas defensivas que sí hay, es muy frecuente en Twitter, es denunciar y bloquear. O sea, porque de hecho, fíjate que uno de los trolls que siempre aparece es Nunca Más K. Entonces, a Nunca Más K se lo bloqueaba y después se volvía a armar Nunca Más Caca. Nunca más K, ¿no? Y la leyenda era no me van a anular. Entonces, bueno, muchas veces se los bloquean y ciertas cuentas aparecen suspendidas. Y a tal punto que, mira, cuando fue cuando fue el anuncio de Cristina respecto de la fórmula presidencial, de ella con Alberto, una cosa que apareció allí fue como una tercera burbuja plagada de trolls y cuentas apócrifas, pero que era una inmundicia. Cuando se llegó a las PASO, la mayoría de las autoridades de esa tercera burbuja ya no estaban, habían sido bloqueadas, estaban suspendidas. Entonces, digamos, existe esta posibilidad, lo que pasa es que tampoco está generalizado, y además hay muchas cuentas que tienen muy aceitada la forma de generar ataques negativos. Por ejemplo, Atlantic Surf nunca fue bloqueado. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy, muy elaborada y muy sofisticada de generar daño y generar campañas negativas, y no necesariamente a través de fake news. Es muy beligerante, profundamente beligerante, pero no es bloqueado, nunca logra que se lo bloquee. O sea, no se logra bloquearlo porque sabe cómo zafar de eso. Preguntan si la mayor circulación de los mensajes de este tipo se da por las nuevas formas de narrativa, como memes, stickers, TikTok, que a la vez son polarizantes per se. Son distintas formas de viralización. O sea, yo creo que no tiene que ver con el estilo narrativo, sino con el sentimiento que generan. O sea, cuando nosotros nos encontramos con determinados mensajes, esos mensajes nos interpelan afectivamente, nos tocan alguna dimensión de nuestra emoción. Si yo veo un mensaje, no sé, me acuerdo, volviendo al ejemplo que ponía, uno de los mensajes de uno de los trolls que se habían creado después del anuncio de Cristina, era una foto de un baño, en lugar de papel higiénico estaba el libro de Cristina. Entonces, bueno, qué sé yo, o sea, uno ve ese posteo y le puede generar distintos tipos de sentimientos. Puede generar asco, le puede generar fastidio, bronca, alegría, risa. O sea, los mensajes nos interpelan emocionalmente. Y muchas veces son esas emociones las que nos llevan a querer
compartirlos con otros, o la que nos llevan a la espiral del silencio, a mandarnos a silencio, ¿no? Entonces, si un mensaje te disgusta, te aflige, probablemente te desactive y te desaliente a querer compartirlo. En cambio, si te emociona, si te entusiasma porque confirma creencias que vos tenías, más allá de eso que es muy explícito, pero muchas veces hay supuestas noticias que son fake news, pero que lo que hacen es confirmar nuestros prejuicios y eso nos motiva a querer compartirlo. Y eso no tiene que ver solamente con que sea un meme o que sea un mensaje satírico. Eso tiene que ver con en qué medida se conecta con esos esquemas de pensamiento nuestros, con esos valores que nosotros tenemos, con esa ideología. Una fake news que había tenido muchísima propagación en la burbuja macrista, aprovecho para contar el ejemplo ahora que pude mostrar esas burbujas. Esas burbujas se arman siempre que hay un evento que polariza, se arman esas dos burbujas porque se activan esos usuarios que coinciden entre sí. Una de las fake news que hubo durante la campaña electoral del año pasado fue una supuesta noticia también de un medio apócrifo de estos fake news 1000 que se llama Info, o se llama Info en 140, que daba una supuesta noticia de que Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, había justificado que no se creaban, que no se habían habilitado 2 jardines de infantes, porque, decía, nosotros como dirigentes queremos un pueblo peronista, y si habilitamos jardines de infantes no vamos a tener un pueblo peronista. Eso no es un meme, eso es una fake news, pero ¿qué hace? Activa sentimientos y activa además una idiosincrasia que está latente en votantes antiperonistas, que se explican la realidad peronista como alpargatas sí, libros no. Entonces, ¿qué hace esa noticia? Que es aparente, o sea, que tiene un supuesto, una supuesta idea de noticiabilidad, pero lo que hace esa noticia es encastrar perfecto con una idiosincrasia latente que está en ese sector de la sociedad que tiene esa forma de entender al peronismo, que tiene esa forma de entender a la sociedad argentina, ¿no? Que tiene esa forma de entender a la realidad política argentina. Esa noticia activó muchísimo, pero muchísimo, activar significa llevarlos a retuitear esa noticia. Entonces se compartió mucho en esa burbuja, y cuando Chequeado la verificó y dijo que era mentira, no logró propagarse de la misma forma. ¿Por qué? Porque en realidad lo que les estaba diciendo era, señores, ustedes se han equivocado. Eso que ustedes pensaban y que los llevó a compartir, no era cierto. Pero lo que es importante en ese punto es que no es la parte informativa la que le importa, o la que nos importa como usuarios de redes sociales, es la parte afectiva. Entonces, si a mí me dicen, me confirman mis creencias y mis prejuicios hacia el peronismo, yo propago, difundo, comparto. Ahora, si yo, que soy profundamente antiperonista, me dicen, te equivocaste, no comparto. Entonces, eso de entusiasmarnos a compartir o no compartir es la parte afectiva a la que nos referimos cuando hablamos de cómo circulan y se propagan los mensajes en las redes sociales. No sé si logro ser clara con esto, pero... Preguntan, bueno, te felicitan por el concepto de que la instalación de la agenda es procesual, y te pregunta la misma persona si pensar hoy la premisa comunicación contra información es válida, y que si somos todos productores, replicadores y consumidores al mismo tiempo, eso estaría validando toda la información que circula, y de allí la legitimidad autoconferida como un terreno fértil para los trolls. No va de suyo que las redes polaricen, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decía recién, porque a nosotros hay ciertos tipos de mensajes, ciertos eventos y ciertos encuadres que nos activan y otros que nos desactivan, ¿no? Cuando los eventos son polarizantes, lo que se hacen es activarse usuarios que quieren compartir información con la que coinciden, ¿no? Si yo no voy a compartir un mensaje con Atlantic Ser, supongo que nunca lo voy a compartir, ¿no?
no voy a compartir un mensaje con Eduardo Feynman, ¿no? Excepto que él diga, me contraje coronavirus, sepan disculpar, me equivoqué cuando dije que esto no importaba, por favor cuidémonos. Ese mensaje, aún viniendo de una cuenta o de un usuario con el que yo no acuerdo, ese mensaje confirma lo que yo quiero decir. ¿Ven? Eduardo Feynman admite que hay que cuidarse de la pandemia. Entonces, un mismo autor del mensaje, una misma autoridad, puede generarme entusiasmo o no entusiasmo para que yo quiera compartir eso. Lo que quiero decir con eso es, hay algunos temas y algunos mensajes que activan el deseo de compartir y hay otros que desactivan el deseo de compartir. Hay eventos que polarizan y hay eventos que despolarizan. ¿Por qué? Porque determinados usuarios están de acuerdo con compartir mensajes que pueden venir de determinados autores de esos mensajes. En el caso argentino, o digamos, no en el caso argentino, no quiero ser tan generalizante, pero dentro de los últimos años, en algunos de los eventos más resonantes que nosotros hemos analizado, nos encontramos con 3 eventos que estaban relacionados con agendas de género, que tenían que ver con la legalización alrededor de la posibilidad de abortar, el evento Mirá cómo nos ponemos, que tuvo que ver con la violencia de género, y Ni una menos, que también tiene que ver con violencia de género. Esos 3 eventos despolarizaron la red. Las activistas verdes lograron generar mensajes que fueron muy difundidos, muy propagados y muy retuiteados por distintos actores que en otro momento no habrían retuiteado a usuarios de esa red, de esa burbuja. Entonces, por ejemplo, teníamos muchos dirigentes políticos de Cambiemos que retuiteaban a los colectivos verdes, a los colectivos feministas. Entonces, esos usuarios, en lugar de quedarse en el centro de su red polarizada, se fueron corriendo a partir de esos retweets, digamos, sería una parte técnica para explicar el mapa de activación, pero olvidémonos. Pero lo que es importante es que esos usuarios, en lugar de quedar alejados de estos usuarios, se fueron acercando. ¿Por qué? Porque sus mensajes los acercaban ideológicamente y los acercaban en el mapa. Como de este lado, cuando ustedes me ven, yo hago así, yo estoy haciendo a mi izquierda, ustedes creo que me ven a la derecha, pero de este lado, digamos, sería de la izquierda del espectro ideológico, o sea, dentro de la izquierda ideológica, se fue armando una burbuja muy, muy grande, comandada y conducida por los grupos feministas. ¿Cuál fue ahí la estrategia? No fue ni bloquear, ni regular, fue formarse políticamente, generar una agenda, una contraagenda de trabajo, y lograr expandir un encuadre pro derechos que a nivel comunicacional ganó mucho más terreno que el encuadre pro vida. Fíjense que fueron 2 encuadres contrapuestos que competían y este ganó muchos más adeptos. Entre ellos, muchos dirigentes que ahora son dirigentes opositores y que si nosotros miráramos una campaña electoral estarían separados, pero en el caso del debate alrededor de la legalización del aborto, estuvieron juntos, ¿no? Esa capacidad de despolarizar el diálogo virtual fue lo que logró que las operaciones de fake news tuvieran muy poca propagación, porque la verdad que en ese marco no había gente que quisiera retuitear al Polla 77 atacando, o sea, los actores que suelen estar en esa burbuja no retuiteaban al Polla 77, que es un troll de los más encumbrados, no retuiteaban a Atlantic Surf, no tuvieron propagación en esa burbuja, porque además esa burbuja quedó muy chiquitita, ¿no? Entonces, no sé si con eso estoy logrando responder a la pregunta que tenía su complejidad, pero la estrategia es despolarizar.
la estrategia, por eso yo decía, cuidado con qué temas permitimos que asciendan en visibilidad, porque si todo el tiempo los temas que van a tener mayor visibilidad en la agenda comunicacional, ¿no?, general, van a ser temas que polaricen, y ese consenso que se prometió en la campaña no se va a lograr instalar. Pero lo que hay que hacer es instalar temas que despolaricen y que generen mayor consenso comunicacional, y el resto fluye solo. Ahí hay una pregunta en ese sentido que me parece que la respondiste, que hablaba un poco de eso, si deberíamos cambiar la costumbre que tenemos como usuarios y usuarias de compartir como rechazo o negación un mensaje en lugar de generar nuevos mensajes. Exacto. De todas formas, aprovecho para completar esa información con esto que estás mencionando. Y que también no lo recuperé en la pregunta anterior, pero que se relaciona. No somos todos igualmente consumidores y prosumidores y productores y circuladores. No todos tenemos la misma capacidad de que nuestros mensajes sean oídos y alcancen visibilidad en la agenda virtual. No todos tenemos la misma capacidad de razonar cómo compartimos o no mensajes. O sea, no va de suyo que si yo escribo un tweet, estoy siendo libre de expresarme en redes sociales. Lo importante en redes sociales es quién gana la agenda, no quién se expresa, porque yo también puteo en el ascensor de un edificio, también me expresé, ¿no? Puteo en una plaza, a favor o en contra de la cuarentena, también me expresé. La cuestión es cuántos me escucharon, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué mensajes logramos que logren los mayores niveles de propagación? En el caso de, mirá cómo nos ponemos, y de aborto legal, lo importante de esa red no fue solamente que se despolarizó. Lo importante de esa red es que quienes ganaron 150.000, 160.000 retweets fueron activistas que tenían 3.000, 4.000, 5.000 seguidores. Frente a medios tradicionales que tienen sus cuentas en Twitter, que tienen cientos de miles de seguidores, y ganaron en sus notas, en sus posteos, ganaron retweets de 5.000, 6.000. Esto se conecta muy fácilmente con el ejemplo que les ponía de la bonaerense. O sea, lo que importa acá es la mayor propagación. ¿Quién logra la mayor propagación? Pues la mayor propagación logra cubrir una región muy vasta de la red, aun cuando se polariza, ¿no? Porque es lo que le da visibilidad a algo. Entonces, una de las cosas que lograron los colectivos feministas es darle visibilidad a su forma de entender esa problemática, que era una forma pro derecho, era lograr el derecho al acceso a la salud pública, ¿no? Porque además tenía que ver con pensarlo como un derecho, como pensarlo como un derecho a elegir y como pensarlo como un derecho de acceso, ¿no? Todo eso se logró instalar muy consensuada y propagadamente. Entonces, ahí sí, los usuarios y las usuarias más plebeyas, más del bajo pueblo, lograron que su agenda se instalara, ¿no? Se dieron muchísimos factores, o sea, algunos ni siquiera se me ocurre por qué se dieron, pero muchísimos factores. Pero ahí sí hubo una capacidad de ser productores de una agenda alternativa o un contraencuadre por parte de estos colectivos, cuando no va de suyo que ellas sean las autoridades en la red o los influenciadores en la red. Últimas dos, Nati, porque sabemos que tenés otro compromiso. Ahí desde Río Turbio, Ricardo pregunta, creo que tiene un poco que ver con esto que decías al principio de la diferencia de noticias falsas y de fake news. En el caso de cuando Coca-Cola dijo que se iba del país y los medios se excusaron diciendo que se interpretó mal, según el periodista, había sido un error del diario. Digo, esto es fake news, es noticia falsa, digo, ¿cómo lo laburás? Yo no estudié ese tema como para poder dar una idea muy acabada. Yo creo que forma parte de una operación. Una operación. Digamos, pensémoslo como una operación política
donde a mí me generó muchas sospechas. O sea, hubo algo de error, puede ser, hubo algo de, no sé, algún dato que se le escapó a alguien vinculado con la compañía, también puede ser, porque, insisto con esto, ¿cómo logramos instalar un tema, le damos visibilidad y después nos sentamos a negociar, después hay tiempo de desmentir, después, ¿no? Todo eso es posible, pero claramente eso no fue un desliz, me parece. No sé, no puedo decir claramente. Parece que no fue un desliz. Por eso tenemos que pensar en las coordinaciones de los distintos actores a la hora de preguntarnos cómo se dan este tipo de construcciones noticiosas. Hay algo igual que me parece importante decir en ese punto, y que me surgió por hablarlo con un periodista que me llamaba sobre esto, y me decía, bueno, uno piensa, porque eso también disparó a preguntarse sobre los manuales y los requerimientos más deontológicos del periodismo de verificación, del periodismo de investigación, y eso que me parece a veces que son etiquetas que tienen, que hay que repensarlas más, ¿no? Entonces, ¿qué era lo interesante? Que este periodista me decía, bueno, a uno en la universidad le enseñan que tiene que chequear con 3 fuentes. Yo decía, ¿qué significa 3 fuentes, 8, 92? O sea, que ese número ¿qué significa si lo pensamos críticamente ese número? Es la nada. ¿Por qué? Porque yo puedo chequear 5 fuentes, todas del mismo lado. Más aún, puedo chequear fuentes del lado contrario al que yo pienso y denostarlas. Y eso no garantiza que esa fuente tenga la misma capacidad que otras de influir e intervenir en el sentido que yo le doy a esa información. Entonces, no, hay que tener cuidado con pensar que cuando yo invoco a una fuente, la invoco para que esa fuente pueda ser libre de decir lo que quiera. Quien está armando esa nota soy yo, y ni siquiera soy yo como individuo. Soy yo con toda una organización detrás, que me condiciona tanto a mí como a la fuente. Primero a mí y después condiciona a la fuente. Entonces, a mí me da intriga preguntarme cómo es que llega una información a varios medios, que bueno, después se desmiente, pero por eso es interesante esto. O sea, si bien yo no pienso lo de Coca-Cola como una fake news en términos estrictos, sí lo pienso como una operación, sí cabe esta comparación que voy a hacer con una frase que es medio punchy, pero me parece que no está mal. Una fake news no importa si dura, me puede desmentir a las pocas horas. Lo importante es que lastime lo suficiente como para instalarse y dejar una huella. Lo de Coca-Cola se desmintió enseguida, pero dejó una huella, bueno, y dejó, y además contribuyó a la sensación de que todas las compañías están yendo del país por la crisis. ¿Se entiende? Por eso me refiero a instalar una agenda y a instalar determinados encuadres de manera procesual. Son pequeños bits de operaciones, informaciones, construcciones, que lo que están haciendo es dejar una sensación más generalizada, ¿no? Esa es la contribución de las noticias. Nati, en ese sentido, y pensando en cómo en los últimos años uno analiza o ve determinados estudios y aparecía una caída en la credibilidad de los medios tradicionales. En los últimos años aparecen, como otros tantos estudios, hablando de la caída de credibilidad de las redes sociales, ¿no? En esta disputa y en esta articulación que hay. ¿Favorece a los medios tradicionales que habían perdido credibilidad poner el foco en la fake news? Lo que pasa es que si vos pones el foco en las fake news o las estrategias de desinformación no son solamente las redes sociales. Por eso digo la no dicotomía. Muchos medios tradicionales han producido noticias falsas y después tuvieron que desmentirse. Eso por un lado, digamos, no hay
Por supuesto que esta falta de credibilidad y falta de confianza en los medios tradicionales, de la misma forma que uno tiene falta de confianza en las instituciones en general, ¿no? Eso ha ido en detrimento en el último tiempo, es algo que socava el juego democrático. ¿Por qué socava el juego democrático? Y en este punto quiero decir algo sin referirme de manera excluyente a los medios tradicionales o a las redes sociales. Lo socava porque toda esta negatividad, todas estas campañas negativas, sean o no con fake news, lo que hace es volvernos ciudadanos cínicos, ciudadanos que no creen en que algo se pueda cambiar. Y esa falta de credibilidad y esa falta de confianza es al mismo tiempo, por propiedad transitiva, una falta de confianza y de apuesta a la posibilidad de que yo u otros o colectivos puedan cambiar algo. Entonces, eso sí es muy nocivo para la democracia. En ese punto sí creo que las fake news son un problema, son un riesgo para la democracia por el nivel de cinismo que logran generar. Igual, quiero aclarar que este nivel de cinismo, para hablar de este nivel de cinismo, lo que estoy haciendo es recuperar autores que en la década del 80, en la década del 90, hablaban de las espirales de cinismo que generaban las noticias soft, las noticias triviales, la trivialización de la política a través de noticias que personalizaban, que dramatizaban, porque en eso no se trata solamente de socavar los eventos de los que se habla, sino que lo que se hace es socavar la confianza en el otro y en realidad decirle al otro, al interlocutor, es un mensaje político para el interlocutor, ese tipo de información. Y ese tipo de información es decirle al otro que su contribución no vale, que lo que él puede hacer no vale, que lo único que le queda es lugar para la queja, ¿no? Pero que no hay algo propositivo que pueda surgir. Eso es el cinismo ciudadano que tiene que ver con la circulación discursiva tan negativa, pero no solamente negativa. La circulación discursiva que trivializa, personaliza y convierte la política en un ring y convierte los eventos en controversias entre héroes y villanos. O sea, esa lógica dramatizante de las noticias cabe para las noticias de delito, cabe para la política, cabe para el debate de legislación. O sea, es un denominador común en el tipo de tratamiento que tienen las noticias. Más aún en este momento donde la crisis financiera que están teniendo muchos medios tradicionales nos lleva a estar muy dependientes del clic, muy dependientes del consumo de noticias y adaptar mucho sus noticias, mucho más que antes, a aquello que está de acuerdo con las preferencias de esos públicos, ¿no? Y la última idea de rigor, que la hicieron más temprano, pero me parecía que estaba buena para el cierre, te preguntan cuáles son los mecanismos para defenderse de las fake news, sobre todo en pandemia. El decálogo. Es que yo soy tan disruptiva que no tengo decálogo. No, es que no, formarse políticamente. O sea, cabe eso para la pandemia como para discutir sobre la legalización del aborto. O sea, no hay un decálogo donde uno diga a esta noticia créele, a esta noticia no le creas, porque por lo que decía al principio, no hay cosas obvias. Las cosas se arman por consensos cognitivos. Le damos, o sea, el otro día veía cuáles habían sido los principales temas de circulación de noticias falsas. El principal fue las formas de resolver la pandemia, digamos, las curas mágicas. Las curas mágicas estaban en el top, pero en el top de la mayor cantidad de circulación de noticias falsas. Bueno, qué sé yo, digamos, hasta que no se demuestre que no es así, yo voy a creer que la vitamina D previene sobre el coronavirus. Me lo contó alguien en quien confío, que me dijo que hay datos confiables que lo dicen. Para mí me lo contó alguien en quien yo confío.
yo no soy médica ni soy bióloga. Les creemos a muchos biólogos, a muchos infectólogos en este momento. También es cierto que muchas de las políticas públicas no se resuelven con infectólogos. Entonces, bueno, no sé, la cadena de saberes y de consensos respecto de cuáles son las mejores políticas públicas para llevar a cabo en el marco de una pandemia tan singular como esta, se forma a partir de consensos. O sea, no sé si son actores excluyentes por mucha confianza que les podamos tener. Entonces, creo que me fui para cualquier lado y no sé si pude responder a la cuestión, pero lo que sí quiero decir es que prevenirnos de las fake news es difícil porque lo que tenemos que entender es que no hay nada que esté por fuera, o sea, no hay ninguna realidad que esté por fuera de cómo nosotros construimos esas realidades a partir del consenso. La realidad es real y es veraz cuando consensuamos que algo tiene efecto de verdad. O sea, cuando nosotros decimos malviviente a alguien que intentó cometer un delito, cuando no fue juzgado, ahí estamos definiendo de una forma a una persona a la que no le damos nombre y apellido. Fíjense el nivel de fan indignante puede ser que una persona pierda su nombre y apellido para llamarse malviviente. Esas son definiciones de la realidad, ya que no hay algo inmanente de una persona que lo vuelva un malviviente. Es como nosotros lo definimos. Bueno, eso que es un ejemplo de perogrullo, cabe para hablar de los grandes temas, ¿no? Hay un autor que me gustaría cerrar con él, es medio intrincada esa frase, pero es una frase que a mí me marcó de por vida para lo que va a ser mi investigación de acá hasta que pueda hacerla, que es Walter Lippmann, un escritor de la década del 20 del siglo pasado, que decía, nosotros nos explicamos el mundo por nuestras imágenes mentales, ¿no? Independientemente de lo que el mundo sea por fuera de esas imágenes mentales. El problema es si estas imágenes mentales nos llevan a dibujar la costa de Bohemia. ¿Por qué se refería a dibujar la costa de Bohemia? Porque Bohemia es la única región en Europa que no tiene costa, ¿no? Entonces, el problema invariante es si nosotros, en estas definiciones y construcciones que hacemos a partir de los consensos, terminamos dibujando la costa de Bohemia. Ahí hay que llegar a consensos un poco más saludables, pero siempre son consensos. Nati, te agradecemos muchísimo la charla, no va a faltar oportunidad, y de verdad, un placer. Yo insisto en que lean los 2 libros de Natalia. Me llegó hace poquito porque lo tuve que pedir por internet, pero yo insisto en que son muy recomendables y abren esto, me parece el debate y no es la no certeza permanente, sino es la capacidad de poder construir pensamiento crítico, y me parece que en eso, Nati, la verdad que un gusto. Bueno, les agradezco. Uno construye pensamiento crítico con otros y estas instancias para mí son muy reconfortantes y son muy enriquecedoras también para seguir construyendo pensamiento crítico de manera colectiva. Así que gracias, Vale, gracias a todos y a todas por estar aquí, y bueno, y hasta la próxima. Ojalá que sea presencial la próxima. Post pandemia te esperamos por acá, por el sur, Nati. Con seguridad, con seguridad. Bueno, chicos, gracias. Les agradecemos a todos y todas, a Natalia también, muchas gracias por haber participado, y después a todos por mail les mandamos el certificado de la charla, y cualquier consulta que haya quedado, o si tienen alguna consulta, nos la mandan por mail y se la tratamos de retransmitir a Nati para si la puede contestar, y le mandamos los nombres de los libros y todos los que preguntaron y quieren saber. Muchas gracias a todos, saludos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias.